dejamos ese tema, vamos a saludar ya con nuestro primer invitado. Dele la bienvenida, Carlos. Así es, licenciado de la Cruz. Vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Julio Emanuel. Él es consultor económico y financiero. Vamos a hablar sobre la política económica del gobierno. Doctor Carlos Julio Emanuel, bienvenido a este espacio informativo. Buenos días, Carla. Buenos días también a Jaime. Encantado de conversar con ustedes. Doctor Emanuel, un gusto saludarlo y tenerlo aquí en este espacio. La situación que está viviendo el país, la política económica de este gobierno. ¿Cómo analizar la política, la inversión que nos viene hablando el presidente Guillermo Lasso? El presidente Guillermo Lasso, yo pensé que se había equivocado en ese discurso que nos ha venido diciendo de que es el gobierno que más ha invertido en la parte social en la historia, parece que dicen, de la República del Ecuador, incluido los dos gobiernos anteriores. Él habla que se ha invertido justamente este año, si no me equivoco, más de 13.000 millones de dólares. ¿Dónde? Ahí yo diría tendríamos que llamarlo a Platimiro, no sé si recuerda la parodia que le hacían a Vladimiro Álvarez. ¿Dónde está la plata de todo lo que él habla? Bueno, yo coincido con usted, Jaime. Esa es una falla conceptual. Ahí hay un error, porque no se puede considerar inversión lo que son sueldos y salarios. Y de esa cifra de 13.000 millones, seguramente el 80% son sueldos y salarios. Si fuera tan sencillo aumentar la inversión social a través de sueldos y salarios, imagínense, no solamente a nivel de gobierno, a nivel de una empresa, duplique usted los sueldos y salarios y habrá duplicado la inversión, y eso no es así. Inversión significa crear nueva infraestructura. Los economistas tenemos una frase: formación bruta de capital fijo, más máquinas, más fábricas, más vehículos, etcétera. Pero los gastos corrientes que deben acompañar, obviamente, una inversión, no constituyen inversión en sí mismo. Esa es una nomenclatura que los economistas conocemos desde el primer día que aprendemos a estudiar economía. Ese es un error. No es verdad que esa cifra sea inversión. Hablo de los 13.000 millones. Y por lo tanto, pues no es verdad tampoco que sea la cifra más alta de la historia. Más bien, actualmente en lo que es inversión, como tenemos los niveles más bajos, si uno analiza una línea de los últimos 10 años, hace 8 o 10 años, la inversión pública era del orden de, digamos, 10.000 millones de dólares. En el presupuesto de este año es 1.870 millones de dólares. Inversión significa inversión en carreteras, caminos vecinales, infraestructura escolar, etcétera. Usted comprenderá, pues es una cifra muy, pero muy inferior a de años anteriores, y lamentablemente, y como una adición a lo que yo acabo de decir, esos 1.870 millones tampoco se ejecutan, de manera que esa es una de las razones por las cuales la política económica del Ecuador, y usted me preguntaba de la política económica, no da pie con bola, porque no estamos buscando maneras de que la economía crezca. ¿Cuáles son los motores de desarrollo de una economía? Los motores de desarrollo de una economía son la inversión pública y privada, el sector agropecuario, la construcción, el turismo, si usted quiere también ponerlo ahí en esa lista. Y en todos esos rubros definitivamente no existe por parte del gobierno una decisión firme de apuntalar esos sectores para que puedan generar crecimiento económico, y por eso seguimos hablando de que tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, que la pobreza no ha disminuido, porque no hemos privilegiado el crecimiento económico, hemos privilegiado más bien la eliminación del déficit o el aumento de la reserva monetaria, que son instrumentos de política económica, pero que no son objetivos en sí mismos. El objetivo debe ser cómo nosotros podemos hacer que la economía ecuatoriana crezca a un 4 o 5% anual, que es algo completamente factible de acuerdo al historial del Ecuador. Y tengo que hablar a título personal en este momento. En 2 ocasiones que yo he estado en la función pública, una como gerente del Banco Central
y otra como ministro de Economía, teníamos una economía que crecía entre 4 y 5%. Actualmente el crecimiento de la economía es exiguo, no alcanza para generar crecimiento, bienestar para la población ecuatoriana. ¿Cuáles son los errores que comete este gobierno en el desarrollo de la política económica del Ecuador? ¿Y qué se debe hacer, doctor Carlos Julio Manuel? Porque nosotros, el pueblo ecuatoriano, confió en alguien que venía del sector privado, de la banca, que nos habló bien, que nos habló de que necesitaba 100 minutos para enrumbar al país, de los problemas que tenía, y que en poco tiempo iba a venir la inversión extranjera al Ecuador, y que iba a ser mano de hierro contra la delincuencia, y que no era posible que los fines de semana, él en su discurso decía, no era posible que los fines de semana las familias no salgan o tiene que quedarse alguien en la casa cuidando la casa porque le pueden robar las cosas que tiene en su casa. Pero ahora no solamente van y le roban, pues. Ahora van y le roban y lo matan, pues. O sea, este gobierno que nos habló tanto de que Ecuador iba a ser un país diferente a todos, es lo contrario, pues. ¿Qué está fallando? Bueno, Jaime, si pudiéramos sintetizar esa falla, yo diría en que el gobierno, el actual presidente propuso un programa de gobierno en campaña que decidió pasarlo por alto en buena parte cuando ya llegó al gobierno. Hace poco, y perdóneme que hable a título personal, pero esta pregunta que usted hace yo la contesté hace un par de meses cuando publiqué el siguiente libro que se llama Ecuador, Crecimiento y Desarrollo con Libertad Económica. ¿Qué era el programa de gobierno del presidente Lasso? Era un programa que podríamos llamarlo, contenía mucho pragmatismo en primer lugar y en segundo lugar daba libertad económica. Libertad es una palabra que se usa muy sueltamente, no significa libertad económica, neoliberalismo, que yo pues, ciertamente no me inscribo en esa corriente. Neoliberalismo ha significado mucha corrupción en algunos de los países que lo han implantado, pero libertad económica significa que uno no puede atosigar a los ciudadanos y a las empresas con más impuestos. En el programa de gobierno del presidente Lasso, él decía no más impuestos. Y usted sabe perfectamente bien que una de las primeras medidas que se tomó por parte de este gobierno con la asesoría del ex ministro Cuevas fue aumentar los impuestos. Crearon una nueva escala para el impuesto a la renta que afectó a la clase media, por lo tanto afectó el consumo de la clase media, la demanda agregada y el crecimiento. Y por otro lado se puso en vigencia un impuesto que solamente existe en 6 países en el mundo, que es el impuesto al patrimonio. Entonces, si usted me pregunta qué es lo que se hizo mal, es simplemente desviarse del camino de un trabajo que se había hecho pues por años. El presidente Lasso creó inclusive una fundación, Ecuador Libre, si mal no recuerdo, para que haga estudios pertinentes y para que le preparan un programa de gobierno que estuvo listo al momento que ganó las elecciones, pero una vez que llegó a la presidencia simplemente se lo pasó por alto. Ecuador, el grave problema que tiene es que tiene una asfixia demasiado grande en materia impositiva, la carga tributaria es demasiado alta. Ecuador es un país caro, afecta todo lo que es la cadena productiva, y esto no tiene nada que ver con la dolarización que generalmente algunas personas que no analizan a fondo las cosas confunden. Dicen, no, pues ahora que no podemos devaluar, entonces somos un país caro. No, pues si Venezuela devalúa todos los días, Argentina devalúa todos los días y cada vez son países menos competitivos. El problema es que tenemos una economía con demasiada carga impositiva, carga de trámites, regulaciones, y un elemento que no podemos pasar por alto y que también consta en el plan de gobierno del presidente Lasso y que no lo ha cumplido, es el problema de la corrupción que él decía que lo iba a enfrentar creando una comisión internacional contra la corrupción y contra la impunidad. Bueno, eso no ha ocurrido y seguimos nosotros seguramente perdiendo unos 5.000 millones de dólares por año en temas de corrupción. Estos temas son
noticia de primera página todo el tiempo. Entonces, esa sería mi respuesta a su pregunta, ¿qué es lo que ha fallado? O sea, simplemente se dejó de un lado el plan por el cual muchos votamos. Yo voté por el actual presidente Lasso, no tengo problema en decirlo, pero definitivamente lo que se ha hecho desde entonces en materia económica, por lo menos yo discrepo totalmente. Yo no creo, por ejemplo, que debemos tener como objetivo la eliminación del déficit, porque si usted recuerda, Jaime y Carla, por lo menos en los últimos 6 años hemos escuchado a los ministros decir, estamos poniendo la casa en orden. Yo pregunto, ¿qué tiempo tomará hasta que finalmente nos digan, ya tenemos la casa en orden, y que para poner la casa en orden hay que disminuir el déficit y hay que subir la reserva monetaria? Esos son errores. La casa en orden nunca puede darse si nosotros no tenemos un crecimiento económico sólido, si nosotros no reducimos el desempleo y si nosotros no eliminamos la pobreza, que es caldo de cultivo para la delincuencia y los problemas a los que usted hace referencia. ¿Cómo podemos considerar entonces la casa en este momento? Bueno, yo diría que si usted no tiene un empleo adecuado, que no lo tiene, si usted no ha eliminado la pobreza, si usted tiene la inseguridad a la que usted hace referencia, que todos la sentimos, el temor de salir a la calle, hemos visto reportajes de lo que ocurre en Esmeraldas, por ejemplo, que es una ciudad sitiada a partir de las 8 de la noche. Eso también ocurre en otras ciudades del país. Entonces, si todo esto ocurre, pues la casa no está en orden. En orden estaría si tuviésemos un crecimiento económico adecuado, si pudiéramos resolver los graves problemas y necesidades que tienen los ecuatorianos en materia de salud, educación, vivienda. Mire, por ejemplo, el tema vivienda, Jaime, ese es otro tema. Yo decía que el sector de la construcción es fundamental como motor de desarrollo de la economía. ¿Qué se dijo en el programa de gobierno inicialmente? Que se iban a construir 50,000 viviendas anuales. En el Ecuador hay un déficit habitacional acumulado de más de 2 millones de unidades habitacionales. Es lo acumulado de lo que no han hecho otros gobiernos. Pero anualmente el déficit se incrementa en 40,000 unidades. De forma que si uno hace 50,000, está cubriendo el déficit anual y pagando algo del déficit anterior. Bueno, el presidente ayer salió a decir que en el primer año se habrán entregado, o hasta la fecha, se habrán entregado pues 17,000 viviendas o 15,000 viviendas. Eso es la tercera parte de las 50,000 que habría que hacer. Y no solamente que es un incumplimiento de una promesa, sino que además estamos fallando porque no estamos activando el sector de la construcción. Usted, Carla, y todos los que nos escuchan saben lo que significa repotenciar al sector de la construcción. Mire, toda la mano de obra que se mueve, los materiales que se necesitan, los vehículos para transportar materiales, eso es lo que se llama en economía de efectos directos e indirectos. Entonces, no cumplimos con la construcción, no cumplimos con la agricultura que todos los días nos está reclamando y ciertamente pues no estamos reduciendo el desempleo ni combatiendo la pobreza y la inseguridad, que ya dije hace un momento, es caldo de cultivo que viene de los problemas económicos no resueltos, derivan en la delincuencia y en la inseguridad, que definitivamente debería ser la preocupación o una de las preocupaciones fundamentales de cualquier gobierno. Ahora, el presidente de la República en sus discursos ha manifestado que va a invertir, en el caso de la policía, hace algunos meses atrás, no sé si usted recuerde, él dijo que iba a darle 1.200 millones de dólares en recursos a la policía. Pero ayer estábamos viendo cómo está la situación de la Policía Nacional. Más del 30% del parque automotor no sirve. No tienen chalecos antibalas, no tienen armas, no tienen balas, no tienen recursos para movilizarse, no tienen para gasolina, no tienen para las llantas. Escuchaba al comandante de la policía de Esmeraldas que decía que en la cárcel mandan los tiguerones en la cárcel de Esmeraldas, que hay 1.500 tiguerones, y que en Esmeraldas hay de 3.000 a 4.000 tiguerones, que prácticamente ellos no pueden hacer nada. El municipio de Esmeraldas y la prefectura emitió un comunicado que solo pueden trabajar hasta las 14 horas,
porque la inseguridad no les permite trabajar hasta más de ese tiempo en las instituciones públicas. Esto es terrible. El presidente dijo que le iba a dar 1.200 millones de dólares hace varios meses. Después lo escuché en otra que dijo que iba a invertir más de 5.000 millones de dólares en rehabilitar la red vial del Ecuador para reconstruir las carreteras que están en mal estado. Pero eso no se ve, pues, economista. El presidente promete y no está cumpliendo. Bueno, usted lo ha dicho. Yo hace media hora, un poco más, escuché a la prefecta creo que es la prefecta de Esmeraldas, o alcalde de Esmeraldas, no recuerdo exactamente bien, la señora Lucía Sosa. Y ella decía que efectivamente la policía no podía trabajar porque no tiene los insumos necesarios, que van a pedirle a los GATS apoyo en gasolina, lo mismo que ocurre en Guayaquil. Nos decía la alcaldesa de Guayaquil que no solamente piden para el rancho, para la comida, sino también para la gasolina. Entonces, eso es lo que entra en conflicto con la frase de que tenemos la economía en orden. Si la economía estuviese en orden, ese tipo de cosas no estaría ocurriendo, porque habría suficientes recursos para poder atender las necesidades de la policía. Por eso a mí no me satisface, Jaime, que se diga tenemos una alta reserva monetaria. Con la alta reserva monetaria no se resuelve la pobreza ni el desempleo, o tampoco me satisface decir estamos reduciendo el déficit. Yo digo bien, y eso ¿cómo se traduce en bienestar para la ciudadanía? Bueno, no lo es. No es que yo sea partidario de un déficit fiscal, sino que los déficits fiscales que se quieren convertir en superávit, y en parte se han hecho en los últimos tiempos, tienen que tener o deben ser hechos en contexto de la economía. Hay economías como la boliviana que acepta tener un alto déficit presupuestario, pero está reduciendo de manera drástica la pobreza. Entonces, finalmente, ¿para qué es la economía? La economía es para satisfacer las necesidades de la gente. La economía es para darle salud, educación, vivienda a la gente. Ese es el motivo fundamental de haber creado esta ciencia que se llama la economía. La economía no tiene como objetivo tener pues una altísima reserva monetaria o tener cero déficit fiscal. Y por eso es que cuando nos analizan desde el exterior, fundaciones internacionales como la Fundación Heritage, Ecuador aparece en los últimos lugares en materia de libertad económica por todos estos problemas. Problemas de sobrecarga de impuestos, problemas relacionados con la inseguridad jurídica, con la inseguridad personal, problemas relacionados con la corrupción. Todos esos son temas que uno debe abordar si quiere realmente resolver los problemas de un país. Mire, por ejemplo, el caso de Singapur. Singapur aparece como la primera economía en libertad económica, y obviamente con los más altos estándares de vida para su gente. ¿Y qué era Singapur en el año 1965 cuando se independizó? Era pues un desastre como país. Y allí sí decidieron poner la casa en orden, combatiendo la corrupción, combatiendo la delincuencia. Y hoy en día pues Singapur, al igual que Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, podía nombrar muchos países, están a la cabeza de la libertad económica y de la solución de los problemas de la gente. Uno ve por el otro lado, hacia abajo, usted va a ver que hay países que no tienen absolutamente ninguna libertad económica, como Corea del Norte, como Venezuela, como Cuba, como Zimbabue, como Eritrea. ¿Y dónde está el Ecuador? El Ecuador está en la cuarta parte más baja de esa tabla. ¿Por qué estamos allí? ¿Y por qué Colombia, Perú, Argentina están en niveles más altos que el Ecuador? Porque ahí han hecho las cosas un poco mejor, aunque no de manera prístina, pero es hacia allá donde uno tiene que redirigir la política económica. Doctor, hace unas 2 semanas atrás el ministro de Economía, Pablo Arosemena, viajó para reunirse con la directora del Fondo Monetario Internacional. Esto con el objetivo pues de revisar el avance meta del acuerdo que se realizó en el 2020 y que termina en diciembre. Se manifiesta que, bueno, pues si Ecuador ha cumplido, en diciembre el Fondo Monetario entregará 700 millones.
El tema de cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional nos ha ajustado mucho al país económicamente. ¿Este desembolso de los 700 millones ayudará a la economía del país? O, más bien la pregunta, en el caso de que así se dé, ¿en qué deben de ser utilizados? Bueno, Ecuador tiene una deuda total, deuda pública total, que sin contar la deuda con el Seguro Social, es altísima, 80.000 millones de dólares aproximadamente. Si le suma el Seguro Social, y hay personas como Henry Llanes que dice que el gobierno le debe 20.000 millones de dólares al Seguro Social, estaríamos hablando de 100.000 millones de dólares, que es prácticamente el tamaño de la economía, el tamaño del Producto Interno Bruto. Esa deuda no es pagable si la economía ecuatoriana no crece. El tema no es tanto el monto de la deuda, sino la capacidad que tiene el país para generar recursos para pagarla. Porque si lo que estamos haciendo, y en este contesto a su pregunta, es prestarle al Fondo Monetario para darnos la vuelta y pagar deuda que se vence, ¿qué problema hemos resuelto? Ninguno. Entonces lo que cabe, lo que conviene, y no se ha hecho, no se lo hizo en el gobierno de Lenín Moreno, se perdió una gran oportunidad cuando se renegoció, se reestructuró muy mal la deuda, y quedamos nosotros con el problema de la deuda que nos golpea todos los días. Cada año Ecuador tiene que pagar alrededor de 8.500 a 9.000 millones de dólares por la deuda pública, capital e intereses, y eso le resta posibilidad para que un gobierno pueda atender el resto de las necesidades que existen en la economía ecuatoriana. Entonces, para resolver el problema de la deuda, uno tiene que sentarse con los acreedores y buscar un verdadero alivio de la deuda, como hay que buscar un verdadero alivio de la deuda también con China, que hace poco se reperfilaron algunos vencimientos, pero a diferencia de lo que se hace en una reestructuración, que el acreedor acepta reducir el capital de la deuda, China no aceptó reducir absolutamente nada, simplemente extendió los plazos de pago. Cuando China sabemos que debería recibir un planteamiento del Ecuador muy diferente, inclusive hasta condonación, si no de toda la deuda, de buena parte de la deuda, porque mucha de esa deuda está atada a proyectos que han tenido sobreprecios, que son de mala calidad, como es el caso de Coca-Cola Sinclair, y que definitivamente pues erosionan la economía ecuatoriana. Entonces, lo que usted señala, Carla, vamos a pedirle plata al Fondo Monetario. Bien, pues obviamente 700 millones vienen ¿para qué? Vienen simplemente porque están Ecuador dentro del acuerdo, doctor. Esos 700 millones claro, están dentro del acuerdo del 2020. Significa que con eso se cerraría el acuerdo. Por eso mi pregunta, ¿no? Bueno, van a cerrar el acuerdo. ¿Cuál sería la inversión que habría que darle ese dinero? Sabiendo en la condición que está el país, y ya lo decía usted, pues, ¿no? Poniendo el ejemplo del Seguro Social. Es que no es para inversión, es lo que le digo, Carla. Esa es plata simplemente para tener fondos para pagar deuda que se vence. Es como un círculo vicioso. No es que usted dice 700 millones y con eso vamos a resolver el problema de la policía o vamos a resolver el problema de la vivienda. No. O de las carreteras en mal estado, o que no hay caminos vecinales, o que se cayó tal puente. Eso no es para eso. Esa es plata exclusivamente para poder financiar los vencimientos de deuda que Ecuador tiene, porque tenemos una deuda muy abultada que no la puede pagar el Ecuador con sus propios recursos porque la economía no crece. Entonces es un axioma económico que si usted contrata deuda, puede ser a nivel privado o puede ser a nivel de gobierno, y esa deuda no le genera beneficios para poder pagar en el futuro esa deuda, entonces es una mala deuda y no debería tomarse. Y entonces seguimos en el mismo círculo vicioso con el Fondo Monetario Internacional y no salimos nunca de la deuda porque seguimos pagando intereses, seguimos pagando mora y no pagamos el capital. Y no hay inversión social. El dinero de la reserva monetaria, el dinero que tenemos ahí, que el presidente se ha encargado pues de elevar a lo alto la cantidad de dinero que tenemos en la reserva, sería importante utilizarla en la inversión social. Eso de pronto generaría un poco la dinámica económica que hay en el país en lugar de tenerla en la reserva. Mire, yo creo que
cuando hay grandes problemas en la economía hay que buscar grandes remedios. Yo considero que efectivamente hay posibilidades, dada la crisis por la que atraviesa el Ecuador, de que parte de la reserva monetaria se pudiera utilizar, por ejemplo, para financiar un gran plan de vivienda, a sabiendas de que eso es un asunto redituable, o para poder resolver otros problemas de la economía. Y mire estas cifras. La banca privada recibe fondos del público y los fondos propios son el patrimonio del banco, que es una proporción bastante pequeña, pero los bancos pueden prestar absolutamente todo lo que reciben del público, menos un 10%, digamos, que es el encaje bancario que tiene que estar depositado en el Banco Central y que forma parte de la Reserva Monetaria. El 90%, digamos, de los recursos que recibe la banca privada los presta. No son propios, pero los presta, los coloca, los invierte, los usa como propios. El Banco Central tiene la Reserva Monetaria Internacional. Y yo he escuchado algunas versiones que dicen, bueno, es que esta Reserva Monetaria no nos pertenece y por lo tanto no se puede prestar. Bueno, plata de los pocos les pertenece y prestan el 90%. Yo creo que en estos momentos de crisis del Ecuador, esta inseguridad que se vive, que no hay plata para la policía, yo creo que, como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios. Un remedio podría ser que el 20%, el 25% de la reserva monetaria, digamos 2.000 millones de dólares, se puedan usar para poder atender estas necesidades básicas, porque el gobierno no tiene cómo hacerlo, a menos que decida hacer una verdadera reestructuración de la deuda que no lo obligue a pagar capital e intereses, amortización de la deuda o servicio de la deuda, que es lo mismo, aproximadamente pues 9.000 millones de dólares por año, incluyendo la deuda interna. Hay muchas cosas que hay que hacer en el Ecuador. Lo que usted plantea de la reserva monetaria, pues inclusive la reserva federal en los Estados Unidos tiene una línea de crédito para empresas que se dio justamente ahora por el problema de la pandemia. De manera que no estamos inventando aquí el agua tibia. Esto existe, es cuestión de poner un poco de ingenio para resolver los problemas del país, que son muy graves. Economista, una última inquietud y me gustaría que la responda, si es posible, en 30 segundos. El ministro de Finanzas, Arosemena, dijo hace poco que el sector privado ha vendido 140.000 millones de dólares. ¿Esa cifra de venta que habla el ministro se refleja en la economía del país? Mire, he visto otras cifras también que son un poco más bajas. Evidentemente que estamos en un proceso de recuperación paulatina. El año pasado hubo un rebote de 4.2%, que no fue crecimiento neto. Esta vez tenemos un crecimiento un poco menor, pero eso no significa que ventas como de una manera total es igual a reactivación. Obviamente es un reflejo, pero en esas ventas, por ejemplo, están incluidas las exportaciones. Y las exportaciones tienen otro tipo de comportamiento, ¿no? La demanda del camarón. Este año Ecuador exportará 7.000 millones de dólares, se dice, en camarón, de 5.000 y pico que fue el año anterior. Entonces, eso no tiene nada que ver con el accionar del gobierno ni de la política económica de gobierno, sino más bien con la demanda externa por nuestros productos. Mira, a diferencia del camarón, el banano está un poco estancado, 2.000 y pico. Entonces, esa cifra que usted menciona tiene que depurarse en función de que incluye también las ventas externas, que no tienen que ver con la economía ecuatoriana directamente. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, Jaime Carlos. Gracias al doctor Carlos Julio Emanuel en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.